Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza. Señores y señoras y señoritas y señoritos y todos los que están escuchando, bienvenidos a su podcast del Patio Cafetero, Más que una taza. ¿Tú pensaste que ese pregón? Yo pensé que ese pregón era primera de la temporada? temporada. Ah, no. Sí, oye. Dije, A mí me gusta. es que el patio cafetero suena como el patio limoso. Ah. No está mal, ¿eh? A mí no me incomoda. Sé. Bueno, búsqueme un hashtag nuevo, pues. Patio limoso del café. Bien que lo sabe. Así mismo habla Lucía. Cuando a Lucía se le sale el gato habla así. Bien. Señores, señoritas, señores, todo el mundo, bienvenidos de nuevo a este segundo episodio de su podcast favorito de café, Más que una taza. Vuelvo y lo repito. En el día de hoy estamos grabando desde no sé cómo llamarlo, como entre headquarters de varios emprendedores y freelance. Ok. Esto es Mona Coffee House. Mona Coffee House, saludos y gracias por recibirnos en su casa. No es porque se llamen house, sino que porque... bien. Pero se siente como casa. Sí se siente como casa. Yo no sé si es porque como venimos a cada rato. No, yo insisto, a mí aquí me cocinan cosas que no están en el menú. Para que sepas. Yo sé. Yo contentísimo. Yo sé. Muchas gracias. No, aquí tratan súper bien, la verdad que sí. Y nada, pues estamos muy contentos. Siempre estamos probando cosas nuevas. Yo estoy ahorita... Bueno, tú tienes un café que ya debe estar bien frío. Sí, pero está helado, pero está delicioso. Pero está bien. Yo me estoy probando un Geisha Cascade Latte. Ajá. Con... ¿Leche de avena? Eso. Ah. Eso. Es que tienes que darle tus modificaciones y lo sabes. No, pero tú lo puedes hacer con cualquier lechita bueno. Pero originalmente no viene con leche de avena. No, tú lo claro. pediste con leche de avena. No, viene con... Bueno, no, mentira, sí. O sea, tú escoges la leche con la que lo quieras. Pues. Exacto. Y yo lo pedí con leche de avena porque ya lo había probado así me gusta. A mí me encanta también. Y porque no voy a tomar leche de vaca a esta hora. Okay. Entonces, yo les voy a decir que lo que yo estoy tomando... ¿qué tú estás tomando? Después ya averiguaste. Ya me dijeron okay. qué es. ¿Qué es? Este delicioso café, pues con unas notas así como a piña. Oye esto, Ajá. a piña fermentada, Ajá. con este retrogusto. Siento que me estoy tomando una pinta artesanal. ¿Ves? Ajá. Este es un detalle impresionante con esto que es un geisha ASD de Abu Coffee. Me imagino que era de Abu. Bien que lo sabes. Bien el otro allá. Respect, dice. Es que saludo. golpe de pecho, dice. Ajá, el señor Lutrell. Ay, Lutrell, esta temporada sí te sentamos aquí. Yo no sé cómo tú vas a hacer. No sé cómo vas a hacer. O vamos allá o vienes acá. Bien. Ajá. Él se la pasa aquí, así que estamos bien. Es cierto. Él se la pasa aquí metido. Oye, pero ya, entrando a tema, porque ya hablamos buca paja en el episodio anterior. Bien que lo sabes. Entonces, hoy vamos a entrar en un tema algo interesante que yo creo que es importante conversarlo y también para que todos estemos también como en la misma página. Total. ¿Okay? Total. Es decir, o sea, que entendamos los términos y entendamos el porqué de las cosas. Y hoy vamos a hablar de las variedades en el café. Wow. Específicamente de variedades de arábica. Muy bien. Entonces, muy bien. nada más dando como un pequeño recorderis o repaso. Recordemos que arábica es la especie de la planta, Coffea arábica, y dentro de esa planta hay varias variedades, así como cuando tienes las manzanas y tienes manzana verde, amarilla, Fuji, roja, gala, no sé qué. No sabía que las manzanas tenían variedades. Sí. ¿Cómo? No, gracias por ilustrarme. O sea, ¿sí? Vivía en la profunda oscuridad de las manzanas. ¿Cómo? Es un... Ay. No, te estoy como hablando los en serio. mangos. ¿Tú sabes que hay un festival de mango, por cierto? No. Hay un festival de mango, pero no me acuerdo si es en Cocle o en Veragua. Yo el único festival que conozco es la Feria de la Piña en Sanguenga. Allá en... Y hay uno de Almojábano. O sea, en Chiriquí. Ajá. Pero bueno. Pero Variedades. hay especies, y hay variedad de mango, hay variedad de café, pues. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Me río porque siempre se mete una cosa nueva. Ella se aguanta. Sí, exacto. Y tú sabes qué es lo que más me gusta. Bueno, no sé, voy a echarlo para atrás la cinta mejor. ¿Sabes quién yo siento que hace un buen trabajo de comunicación en tema de variedades? La industria de los vinos. Es cierto, es cierto. Te pongo mi experiencia personal. A mí no me gusta el Cabernet Sauvignon. No me gusta. ¿No te gusta? Es muy raro que a mí me guste un Cabernet Sauvignon.
creo que nada más me han gustado 2 o 3 de los que he podido probar. Pero no me preguntes, uno de esos era español. Pero yo te puedo decir cuál variedad de vino me gusta más, no necesariamente tiene que estar amarrada a un origen. Oh, ok. Entonces, ok. eso, cuando vas a un restaurante, la gente, o sea, tú te dicen, dice, bueno, ¿y qué vinos tienes? Pero espérate, Ajá. para aclarar las cosas, ¿cómo amarrarlo a un origen? O sea, que no necesariamente tú vas primero, dices, a mí nada más me gustan los vinos franceses, sino que antes del vino francés, Hay una diferencia del vino francés al vino de otros lugares. de otros, exacto, de otros orígenes, ¿no? De Ok. Italia, no sé qué. Pero usualmente cuando tú vas a comprar vino, la gente primero, no necesariamente va buscando un origen en particular, va buscando una uva en particular. Porque ya sabes qué es lo que a ti te gusta. El tema del Cabernet. Y Exactamente. ok. Entonces tú puedes... Cabernet es una uva. Una variedad de uva. Ajá. Merlot. Ya las... O sea, ¿qué sé yo? O sea, me estoy ilustrando, te lo juro. ¿en Te lo serio? juro, estoy aprendiendo, estoy O sea, aprendiendo. son variedades de uvas para vinos. Pues. Entonces está el Merlot, está el Cabernet, está el Pinot Noir, en uvas moradas, rojas, no sé. Y tienes las uvas blancas, con esas haces Pinot Grillo, haces Chardonnay, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero usualmente cuando tú vas a comprar un vino, o por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y te muestran la carta, si no es un restaurante especializado en vino, Ajá. te van a decir que, bueno, tengo Pinot Grillo, tengo esto, pero no siempre se pregunta Claro. de qué país es. Si no es de que, bueno, a mí no me gusta el Cabernet, así que ¿qué otra cosa tienes? Y eso pasa con los vinos, que de nuevo, usualmente la gente busca más o el usuario busca más la variedad o la uva que de dónde viene. Sin embargo, en el café, como siempre ha sido comercial, Ujú. y hasta ahora con el café de especialidad se empieza a incluir más el tema de la variedad, se ha pensado, el café se comercializa más por origen Ok. que por variedad. Porque tú cuando vas al súper ves café colombiano. Ok, tienes ¿Sabes? razón. Me trajeron un café peruano, un café de no sé qué, un café de Etiopía, un café de no sé dónde. Pero no siempre te dice, o sea, lo primero que resalta no siempre es la variedad, en especial en los cafés comerciales, ¿no? El origen tiene un mercadeo bien alto. Ajá. Porque en el caso del café, también el origen marca mucho más las características de lo que vas a encontrar en ese café. ¿Sabes? No lo había tomado en cuenta por ahí. De hecho, tenía muy presente el hecho de que, pues en Latinoamérica se cosecha mucho café en el sur. En Sudamérica se cosecha mucho. Y uno ve muchas variedades de Chile, muchas Ajá. variedades argentinas, muchas variedades que de alguna u otra manera quizás son como los más famosos. Ujú. Asimismo, como pues el café más famoso no es el mejor café. Exacto. Entonces, por eso es que me parece interesante esa comparación. Casi siempre se ha comparado mucho la industria del vino con el café. Se quiere que la industria del café de especialidad llegue a los niveles de la industria del vino. Pero eso es una diferencia notable. De decir, la gente busca a veces más en café. Se tiende a buscar más por origen que por variedad. Ok. Pero por el tema del café de especialidad se empezó a agregar entonces las variedades del cofea en eso, ¿no? ¿Y qué te va a pasar cuando un café no te dice qué variedad específica es? Vas a agarrar 3 productores distintos, agarras café de los 3 productores, haces un solo lote y cuando ese café se mandó para otro país, tú nada más sabes que viene de país en particular. Ajá. Viene de Kenia. ¿Qué viene allá adentro? Tú no sabes. Exacto. Pero porque, de nuevo, se promociona mucho más origen que variedad. Sin embargo, cada variedad tiene como una característica particular que al final del día también juegas mucho con la manera en que vayas a preparar el café. Sí. Así que de repente, creo que eso lo hablamos hace poco, de repente que haya una variedad que cuando lo vas a probar parece geisha, pero no es geisha. O sea, o al Qué revés, loco, ¿no? qué loco, sí. Entonces, es interesante cómo puedes jugar con los procesos, etcétera, y las variedades. Pero bueno, era un tema que me gusta porque, de nuevo, hay un abanico de variedades. Sí. O sea, un montón de variedades que todavía no se han terminado de identificar. Hay que verlo un punto como si fuera el árbol genealógico, ¿no? Ajá, full, ¿Ves? full, O sea, full, el, sí, el sí, tema sí. del robusta y del se me fue el nombre,
De la arábica. de la arábica, exacto, pues que vienen de un origen o sea, vienen de otro grano que pues evolucionó en ellos y que estos han creado también variedades dentro de cada uno como si fuera un árbol genealógico. Sí. De hecho, hay ciertos injertos, Ajá. ¿ves? Que sería como el junte de una planta con otra de manera, ¿cómo se llama? Voluntaria por el ser humano. Ajá. Que- Eso que se es lo que llaman híbridos. híbridos. Ajá. Qué bueno que tocas eso, ¿no? O sea, Híbrido no es lo mismo que injerto. bueno, Porque no, o sea, porque en café tienes como los dos términos generales son mutación y tienes híbridos. Ok. Entonces, la mutación es cuando una planta desciende de otra. Ujú. Genéticamente tienen ciertas anomalías o diferencias, pero físicamente las diferencias son muy claras, ¿no? Claro. Ya sea que produces más cerezas que el otro, que la planta es más alta, que las hojas son más largas, más chicas, etc. Eso es una mutación. Y usualmente las mutaciones se dan de manera natural en el ambiente, ¿no? Y un híbrido es cuando mezclas dos plantas diferentes, o sea, dos... Ojo, que quede claro que no es un blend, o sea, no es una mezcla de un grano de una con la otra. No, estamos en hablando planta, en café. en planta, que entonces su producción es un grano nuevo, por decirlo así. Exactamente, exacto. Entonces, el híbrido se hace una mezcla genética, usualmente se hace en laboratorios, o sea, es forzada por el hombre, y eso entonces es un híbrido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de mutación es, tienes el típica y el bourbon es una mutación del típica. Ok. O sea, que son similares, o sea, el bourbon viene siendo como el hijo, pues, del típica, por decirlo de una forma, ¿no? Creo que también hay uno, creo que el Maraguripe. Entonces, el Maragogipe es una... Bueno, ahora vamos para allá. Ahora te comento. ¿El Pacamara? El Pacamara es un híbrido. Ajá. Que es un híbrido entre Pacas y Maragogipe. Ajá. Y entonces, ahorita te doy detalles de ese. Sí. Pero sí, ese es un híbrido. Ok, perfecto. Vayamos a ese tema porque creo que es súper interesante porque ahora, después de que la gente escucha más que una taza, Ajá. entonces andan escuchando por ahí dice que Catuahí, Ajá. Maraguripe, Pacamara y la gente dice que, oye, pero yo lo que tomo es 100% arábica. 100% arábica. Ajá. ¿Ves? O sea, eso de Maraguripe, nunca he probado eso. Ajá, exacto. Y quizás sí lo han probado, pero tienen que entender de que es una variedad, como mencioné más temprano, como para que se vuelva visual para ustedes, como un árbol genealógico. Ajá. O sea, arábica es la mamá. Ajá, exacto. Y de ahí hay variedades. Exacto. Entonces, ¿y por qué se pone? Porque en café de especialidad hablamos tanto de variedades, pero es porque está muy amarrado al tema de trazabilidad. Es decir, el café de especialidad, entre otras cosas, uno de los factores que lo hace café de especialidad es eso, la trazabilidad. Saber de qué finca viene, el nombre del productor, a veces hasta de qué lote, cuál es la variedad, cuál es el proceso, la altura. O sea, todas esas cosas que te identifican ese café en particular es una de las características del café de especialidad. Claro, le dan un valor intrínseco. Exacto. Porque tú de nuevo puedes regresar a su origen y hacer como pinpoint, ¿sabes? Como específicamente este café de dónde carajo salió. Entonces, por eso es la importancia de las variedades en café de especialidad. Y si usted va a encontrar muchas bolsas en cafés comerciales, que es más fácil poner 100% arábica, porque sí, de nuevo, es arábica. O sea, esa es la especie, ese es el nombre de la especie de la planta. Pero van a venir variedades distintas que, como en algunos casos esos casi siempre vienen molidos, simplemente pues se mezcla todo eso, se tuesta todo eso, el mismo vaina, y allá huele y allá va, ¿no? Entonces, esa es como una de las diferencias principales. Y creo que que estas características, o llamémosle ese título que le pone 100% arábica, es porque pues la gente sí ha entendido de que existe el robusta, pero siempre habían malinterpretado que el robusta era de baja calidad. Porque es un grano de bajura, porque es un poco más amargo, y realmente lo que está sucediendo ahora es que el robusta está mejorando. Sí, exacto. Y le puedes crear trazabilidad. Exactamente. O sea, si de verdad lo quieres, le creas trazabilidad al robusta, ¿no? Entonces,
¿Para qué se ponen las variedades? Bueno, de nuevo, para tener eso de qué estoy probando, de dónde viene, y así tú como consumidor dices, este me gusta más, esto no me gusta, esto sabe mejor con leche que no, etcétera, ¿no? Ahora, tú que tienes mucha experiencia en esta parte sensorial, sí hay una diferencia en las variedades. O sea, cuando te tomas sí y no. Un pacamara, ¿tiene notas diferentes a un geisha? Sí. En esos casos sí. O sea, hay variedades, hay granos que tienen características bastante claras y que si el proceso se hizo adecuadamente, si el terroir, o sea, si se cultivó bien, lo vas a notar. O sea, se puede diferenciar. El pacamara tiene unas características muy particulares que no sabría ni cómo definirlas, pero casi siempre tiene como... a veces el chocolate que le puedes notar no necesariamente viene del tostado, viene claramente... o sea, tiene ciertas cosas que es clara que se nota, ¿no? Y con el geisha, obviamente. Pero sí, hay ciertos granos que tienen eso. Hay ciertos granos que a mayor altura, más calidad. Okay. Entonces, hay algunos granos que son más resistentes o algunas variedades que son más resistentes a las pestes que otros, ¿no? Entonces, todo depende y por eso se hicieron los híbridos. Porque entonces tú quieres, esta planta hasta ahora va bien, pero cualquier peste le cae y me la mata. Entonces, ¿qué puedo hacer para contrarrestar eso? Entonces lo mezclas con otra, así es más o menos como se hace el análisis, ¿no? Pero eso es como el juego que están haciendo. Y todavía se siguen creando variedades nuevas. Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Que es importante, ¿no? Entonces, algo mientras estaba haciendo la investigación es que, por ejemplo, el típica es una de las variedades o es la variedad más antigua que tenemos, porque fue la primera variedad que se empezó a comercializar fuera de Europa, de Etiopía. Entonces, o sea, pasaron años y años donde solo lo que se consumía era típica. Okay. Hasta que llevaron unos granos, creo que era de Yemen o no me acuerdo dónde, los llevaron a una isla que en ese entonces se llamaba Bourbon. Ahora tiene otro nombre que no lo voy a decir, pero literalmente se escribe Reunión. Okay. No se pronuncia así porque es una isla francesa, pero se escribe Reunión. Y llevan los granos. Estos granos se adaptan, estas semillas se adaptan al nuevo clima de esta área y cuando van a ver, sabe diferente. Y cuando hacen el análisis, y eso era un Bourbon. Entonces, y bueno, se llamaba Bourbon porque la isla se llamaba Bourbon. Y entonces, ese grano mutó solo, no había intervención humana, ¿no? Y fue eso, ahí empezó a crecer más y entonces el Bourbon llegó a Latinoamérica y llegó a Brasil y todas estas cosas, ¿no? Y el Bourbon, ¿qué pasó? El Bourbon produce más frutos que el típica. Ok. Vale. Entonces, así se van como que adaptando. Y eso es como que interesante cuando empiezas a verlo. Hay un montón de gráficas o imágenes de cómo conecta una variedad con la otra. Las voy a dejar en la descripción. Y es una locura. Es una locura. ¿Tú sabes a qué me recuerda? Tú te vas a reír de esto. Tú sabes, a mí me encantaba la mitología griega. Y un día me dio por ponerme a leer un libro que explicaba con cuántas mujeres Zeus se había metido y cuántos hijos habían tenido, quiénes se habían metido con quién. Y a mí me dio por hacer que un árbol genealógico de ese man. Ajá. Así, a mí de día que iba leyendo yo conectaba de que este va con este va con el otro. Tú eres ese enredo que yo tenía. Así mismo se ve la variedad. La variedad del... Eso es un enredo de hijos con mamá, con papá, con todo el mundo. ¿Cómo entonces estas variedades llevan a una tasa buena, por ejemplo? O sea, porque quizá las variedades, quizá las variedades se van creando y por qué no simplemente disfrutar de las variedades que ya existen y que al final tengan estas características tan buenas en un café. Bueno, sin hablar de mutación natural, sino de híbridos hechos por el hombre, uno es temas de cambio climático. Ok. Entonces, se está buscando eso, es de plantas que sean más resistentes a las temperaturas, cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Otra cosa es el tema, como ellos le llaman como el gene pool, o sea, la cantidad o la variación genética que hay. Entonces, si el Bourbon viene del típica, casi que es como, se pudiera decir que es como un clon, casi, pero no necesariamente, pero sigue siendo la misma genética. Ok. Entonces, como la planta de café se autopoliniza,
Entonces, eso significa que la semillita que viene del siguiente es un clon de la primera planta. Ah, ok. Ajá, o sea que no hay mucha diferencia genética. Y si esas plantas siguen cultivándose, vas a tener los mismos, así como tienen los mismos beneficios, tienen los mismos defectos. O no sé cómo llamarlo, pero sabes, ¿no? Tienen las mismas faltas. Pero tú necesitas crear un gene pool nuevo, o sea, agregarle más cosas. Entonces, claro, a medida que se fueron haciendo las mutaciones, se fueron combinando una entre otra, porque necesitas crear más genética, porque si no la planta eventualmente se muere. Claro. O sea, ¿sabes? Si se hubieran quedado con típica solo... Sí. Yo, de hecho hace poco estuve en un debate con los papás del kinder. Estuvimos hablando acerca de ciertas cosas y cuando yo quiero ser parte del... ¿Y a ustedes les gusta el café? Yo voy haciendo conversación de una vez. Y pues una de las cosas en las cuales debatíamos y que me tocó a mí investigar es esto que mencionas ahorita. Me hablaban acerca del cambio climático y que este tema del el mejor café del mundo que está en Panamá y todo lo demás, con estos cambios climáticos puede que tenga fecha de expiración. Exacto. Pero que de alguna u otra manera los productores tienen que empezar entonces a sembrar estas variaciones o empezar a hacer estos experimentos para ver qué planta es más fuerte al ¿cómo se llama? Al clima. Exacto, a los efectos. Sí, y a las pestes. Sí, y que de alguna u otra manera, lo que hoy en día pues es como una bandera de Panamá, que es el geisha, también vaya a tener su mutación. Sí. ¿Para mejor o para peor? En próximos capítulos. No, lo que te iba a decir era que ahí diste un punto importante, porque sí, es importante hacer la investigación. Sin embargo, o mejor dicho, creo que la mejor manera de hacer la investigación es con inversión gubernamental. Ok. ¿Sabes? Okay. Que el Estado, por ejemplo, en Costa Rica tienen su instituto de investigaciones, y eso también está apoyado por el gobierno, precisamente para desarrollar más el mercado. En Brasil, en Kenia, o sea, hay montones de países que tienen centros de investigaciones precisamente para eso que tú mencionas. ¿Cómo nos preparamos para que no se nos mueran estos estos cafetos, estas plantas? O sea, ¿cómo hacemos? Porque es un producto importante que trae buenos ingresos a cada país que es productor. Entonces, ¿cómo lo cuidas más y cómo aportamos a eso, ¿no? Entonces, para dar un poquito como de background histórico, ¿no? Por ejemplo, el caturra es una mutación del bourbon. Ok, no lo sabía. ¿Por qué? Porque cuando el bourbon llegó a Latinoamérica, específicamente en Brasil, ahí empezó a mutar en ese cambio. Claro, o sea, claro. se adaptó. Y eso fue como en los años 30. Entonces, y de ahí, así mismo se fueron dando en otros países, ¿no? En El Salvador, déjame buscar mi nota por aquí, porque por aquí lo tengo. El Pacas es una mutación del bourbon que se dio en El Salvador. Oh, ok. Entonces, de nuevo, es una planta que cuando se fue llevando y exportando a otros países y se fue adaptando, empezó a mutar y se fueron creando estas variedades que luego entonces haces tus híbridos, ¿no? Pero cada uno viene con esos beneficios. Por ejemplo, el caturra entonces da mayor cantidad de frutos comparado con el bourbon y entre más altura, más calidad. Sin embargo, menos cantidad de frutos. Entonces, ahí hay ciertas cosas, vas sacrificando. Por eso tú vas a encontrar caturras que están disque. Ajá. O sea, es una locura. Entonces, por eso a veces entiendo que en el café no pase lo mismo que en el vino, de que no se enfocan tanto en la variedad, porque tú puedes agarrar un caturra con una tierra bien trabajada, una planta bien cuidada, un proceso que resalta los sabores característicos del terroir también, y lo preparas, y lo tuestas correctamente y todo. Eso es una locura de taza. Me imagino. Entonces, tu famoso SL28, tu SL28, que ese es el favorito de Rodrigo, el SL28 se creó en Kenia. Había escuchado eso. Y se llama SL porque la empresa se llamaba Scott Laboratories, o Laboratorios Scott. Y el SL34 es como la hermana del SL28, ¿no? Sí. Pero, de nuevo, fue creado en Kenia y se fue transportando y, ¿sabes? Y se va adaptando a los otros cambios, a los climas, pues.
Entonces, claro, cuando empiezas a probar de todo, o sea, encuentras siempre sabores distintos, vas a encontrar una acidez más marcada en otro que en este, pero de nuevo es esa experimentación que siempre estamos instigando a la gente que haga, ¿no? Sí, total, y que insistan y prueben, que definitivamente es una de las cosas que yo mencionaba mucho en la temporada pasada, y es que dejé de tener un café favorito, pero para bien. Sí, porque ¿quién tiene un café Sí, favorito si la exacto. siguiente cosecha va a saber diferente? Exacto. ¿Ves? Exacto. O sea, no diferente, sino que no vas a saber igual. Igual, no vas a ver igual. Entonces, de alguna u otra manera, hay muchas maneras. De hecho, ahorita estamos en las variedades, pero no hemos hablado, quizá en el futuro hablemos de los procesos, por ejemplo. Sí, ya hablamos Porque más a detalle. eso también le da un sabor diferente, que al final es lo que Bueno, estamos buscando, una experiencia dentro del sabor. Tenemos un episodio de procesos. Nada más que no hablamos de procesos experimentales. Total, no, a eso me hablamos de refiero. A procesos eso me generales, refiero. Por sí. ejemplo, geisha de Abu Coffee, que es una fermentación anaeróbica, definitivamente, que cuando yo lo probé dije, ¿esto qué es? O sea, me supo que me estoy tomando una pinta. O sea, este man fermentó esto como que le echó levadura, no sé. Sí. Al final son cosas, experiencias que se vuelven diferentes. Sí, Quizá sí. él haga esta misma variedad En otro- natural, por ejemplo, Ajá, y sea ajá, más sepa otra- frutoso, sí, que claro, se sienta claro. más el jazmín Full. y todo lo demás. Ujú. Hay maneras de que cada una de estas cosechas tengan varias producciones diferentes, y que lo que apreciamos el buen café lo disfrutemos. Sí. Y no, perdón, es que estaba viendo entre mis notas. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del pacamara? Ajá. Que sí, el pacamara es un híbrido entre pacas y maragogipe, también creado en El Salvador. Sí, A finales de los años 50. escuché de hecho que la familia Pacas en El Ajá, Salvador la familia, sí. es una leyenda del café en El Salvador. Entonces, por eso me sorprende cuando me enteré que Pacamaras era un híbrido del Ajá. Pacas con el Maragogipe. Ajá. Y el maragogipe es brasileño. Ah, bueno, Ajá. mira El tú. maragogipe es una mutación del típica que ocurrió en una región en Brasil que se llama maragogipe. Muchas de las, cuando empiezas a investigar muchas de las variedades, como Brasil fue uno de los primeros países a los que fueron llegando estas plantas de café, ahí se fueron adaptando muchas de ellas. ¿Dónde puedes encontrar información? En el World Coffee Research. Les dejamos el link en la descripción, pero ahí hay un documento donde ves todas las variedades hasta ahora descubiertas y te da todas las características de las variedades para que ustedes sepan más de eso. En el documento del World Coffee Research, entonces tú puedes buscar por variedad y ahí te dan, por ejemplo, características como la altura, te dan características sensoriales, te da cantidad o sea, si da muchos frutos o no, si es resistente a las pestes, o sea, todo está ahí. Y nosotros se los vamos a poner. Yo siento también que a nosotros, el consumidor de café de especialidad panameño, nos tienen muy mimados. Ah, sí, Porque full. estoy Full. seguro, nosotros tenemos unos 4 o 5 variedades favoritas que encontramos fácilmente, pero las fincas tienen lotes de cosas. Ah, sí, puro secreto. Sí, tienen lotes de cosas. Lo de la bóveda. Esos secreto. SGLs 28 hay panameños que también tienen que estar buenísimos. Sí. Así que si usted es productor panameño... El chicho gallo. El chicho gallo. El chicho gallo. El wush wush. El wush wush. Ajá. Sí, hay una tanda de variedades que la verdad que sí. Hay uno que se llama Villa algo, no me acuerdo cómo se llama. Y hay otra variedad que se llama Colombia, casualmente. Sí. Ajá. Una vez trajiste, ¿verdad? Creo que sí. Ajá. Sí. Entonces hay como que un montón de cosas allá afuera. Demasiada. No, y no hemos hablado de las mutaciones locas. Por ejemplo, el tema del caracolillo. Pregúntale hay un señor por ahí que está cerca que él empezó a mezclar un poco de cosas y que ¿qué fue lo que tú mezclaste? Pero y el anterior a ese mucho, no sé, ahí él empezó a agarrar, tú sabes, así cuando tú haces como un arroz con pollo y tú empiezas a agarrar un poco de cosas que te van sobrando por ahí y las mezclas. Eso mismo es el señor querubín. El señor querubín. Por ahí nos dio a probar regaló, un sí, menjunje. El menjurje estaba bueno. Estaba bueno. Eso quita resfriado. No sabía mesopín.
No, no, no. Pero bueno, de nuevo, es interesante eso porque también te da una idea de qué puedes esperar del grano. Y por ejemplo, un geisha, que tiene unas características muy particulares. Muy particulares. Si el geisha cuando lo pruebas, no es que no debas saber a geisha, pero si lo que caracteriza un geisha no está, claro. y no está para algo positivo, Exactamente. ahí, ¿sabes? Ahí dices que no sé si me gusta mucho. Claro. Porque lo que estás esperando son todas las características del geisha. Exacto, exacto. Si esas características están, pero están explotadas al nivel 10 y son muy fáciles de identificar o inclusive muy específicas, wow, felicidades. Total. Pero si pruebas ese geisha y te sabe como muy genérico y de repente es que sí quizás hay como frutos rojos, pero no es tan fácil de identificar, entonces bueno, y le falta algo al geisha, ¿no? Hay muchas características. Yo creo que el geisha necesita su episodio solo. Sí, totalmente. Y voy a comenzar el comentario de ese episodio hablando acerca entonces de la razón por la cual el geisha panameño tiene sus características especiales, porque el geisha no nació en Panamá. No. ¿Entiendes? No. Lo traemos de otro, sí, de otro Etiopía. país. De otros países que de alguna u otra manera también tienen muy buenas variedades. Y las características del origen es lo que le ha dado el valor. Exacto. al Diste en el geisha. clavo. ¿Ves? En esta ocasión el tema del Exactamente. origen es importante. Diste en el clavo. Correcto. Y por eso, también cuando tú ves que por eso de repente también el café se vuelve como, en café mejor dicho, el tema del origen es tan significativo, es precisamente por eso. Porque entonces en Brasil los cafés se generalizan por sabores específicos, que es Exacto. chocolate, nueces, no sé qué. En África se caracterizan por algo en particular, centroamericanos por algo en particular. Entonces ahí es donde te das cuenta, aguanta, el terroir tiene mucha más influencia sobre esa taza final que la variedad en sí. Exacto. Entonces tienes el terroir y cómo se cuidó, y ya después vienes y dices, bueno, cómo resaltas esas características, viene el proceso, etcétera, ¿no? Pero ahí se conecta lo que estás diciendo, pues de decir, sí, hay geisha en Panamá, hay geisha en Etiopía, en Kenia, no sé qué, pero saben muy diferentes a pesar de que sea la misma variedad, ¿no? A pesar de que lo cuides, a pesar de que le eches agüita, a pesar que no sé, le des la bendición todas las noches. Definitivamente que depende del origen va a tener. Sí. Y Sí, se ve en el mismo origen aquí en Panamá. O sea, tu en boquete no es lo mismo que el geisha de Bajo Mono. ¿Ves? Ah, claro, Que ok, al exacto. final, de alguna u otra manera, cada uno va a tener sus características y entonces entra la parte del proceso. Ajá, exacto. Sí. Así que ahí yo creo que es bonito porque entonces ves cómo una sola cosa puede diversificar en montones de sabores o de características cuando empiezas a jugar con las variables, Claro. ¿no? Así que Podemos mencionar las variedades que más conocemos, por ejemplo, o sea, todo lo que venga de la arábica, por ejemplo. pues sí, ¿no? O sea, el típica, Típica. el bourbon, el maragogipe, el caturra, catuay, maragogipe, el pacas, el pacamara, mundo novo, castillo, ¿qué más? El geisha, el timor, que es un híbrido entre robusta y arábica. El catimor, que es catuay y timor. Los SL28. Y ya después, si uno se quiere poner técnico, pero hay unas cosas que le llaman, ok, dependiendo de la generación del híbrido, los califican de que F1. Oh. Ajá, vienen otros, o sea, se pone deep, ¿Sí? se pone profundo el tema. Y luego del F1 dije, bueno, esta generación no tuvo todas las características que yo quería y luego evoluciona a otra. Si mezclas un café que es híbrido F1 con otro, te sale otra cosa. No, mi amigo. Esto se empezó a poner aburrido. Se puso demasiada científico. información. Se puso muy científico. Así Sí. que sí. Pero Bueno, le dejo la semilla sembrada para el que quiera seguir investigando. Yo lo que quería que mencionaras, por lo menos las principales, como te digo, aquí en Panamá nos tienen bien mimados con el tema de que tú puedes bastante cerca conseguir de este buen grano, de este grano, de estas variedades interesantes, y vas a poder
probar la diferencia entre cada una de ellas. Ah, O sea, sí, sí, sin sí. necesidad de viajar tanto y pagar miles de dólares por el café. Y que dentro, por ejemplo, y que dentro de una misma variedad vas a encontrar sus diferencias entre que si el bourbon amarillo, el bourbon naranja, Exacto. el bourbon rosado. No me acuerdo cuál es la otra variedad que también tiene amarillo y rojo, pero entre una misma variedad encuentras sus diferencias. El típica, ¿no? Típica tiene... No sé. Querubín. No me está prestando atención. Oye, ¿cuál es la otra variedad? Que es similar al bourbon, que tienes, dizque, bourbon rojo, rosado. Hay otra variedad que tiene... Ah, el sidra. Ok. ¿Y no hay otra más? Me parece que hay otra que hay, dizque, amarillo y hay rojo, pero no me acuerdo cuál es. Ah, el pacamara. El pacamara nada más es amarillo. También amarillo y rojo. Ah, amarillo y rojo, ¿verdad? Yo por ahí escuché una vez, dizque... Ah. ¿Qué? Por ahí escuché una vez, dizque... Black Honey Geisha. Ah, sí, eso es en proceso. Eso es ya. proceso. Ajá, eso es proceso. Exacto. Pensé que era algo. Sí, sí. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias a ti por esta ardua Ya investigación. Sí. Créeme Me que... me estaba volviendo loca cuando llegué a la parte de los F1. Yo ya. Sí, ya, suficiente, Sí, suficiente. Yo misma di que ya. Espero que ustedes hayan disfrutado toda esta información que tenemos con mucho cariño siempre para compartir con ustedes. Si ustedes conocen o quieren conocer algo del café de especialidad de la cual nosotros no hemos aún compartido, pues escríbanos en las redes sociales que nosotros vamos a hablar de eso. Tenemos una larga lista de los que nos escribieron desde la temporada pasada. Sí, de eso son Sí, de lo que sí. vamos a hablar ahorita, que nos escriban para hablar de la otra temporada. En la 3. Sigan- Y a Gustavo, porque Gustavo, ¿te acuerdas de Gustavo, no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Gustavo nos ha escrito un montón de temas. Es que él no tiene más nada que hacer, No, Gustavo no tiene nada que hacer Gustavo, allá. vente pa' Panamá. Ven pa' Panamá, Gustavo, para que veas qué sopa. Exacto. No nos vamos sin antes recordarles que si nos buscan en las redes sociales puede ser como @másqueunataza. Ajá. De hecho, si entras al Instagram, en nuestro perfil vas a ver un delicioso y exquisito link donde tú vas a entrar y vas a tener acceso a escuchar nuestros podcasts, a ver las versiones que ya tenemos en YouTube. Y por supuesto, hay un botoncito especial que se llama Regálame un café. Ajá. Ahí vas a poder aportar, hacer un pequeño aporte para que nosotros chiquitito. podamos tener estas producciones que lo hacemos con mucho cariño, especialmente para ustedes. Con invitados especiales. Invitados especiales. Sí, viaje. Café, Mentira. café caro, café caro. Oh, Juguetitos. Eso. Todo eso. Así que sí. Así que, y pronto con patrocinadores. sí, oficiales, porque han habido muchos Sí, patrocinadores. exacto. Saludos Pero a mi bueno. mamá. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos siempre. Gracias a Mona Coffee por dejarnos entrar en su casa para compartir toda esta información. Gracias a Will Ay, por sí, gracias. compartir con nosotros estos cafés espectaculares. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Se les Sí. quiere mucho. Chao. Éxitos. Más que una taza.